Buenas noches. Calorcito, ¿no? ¿Cómo estamos pasando esta semana? Se vino el calorcito, ¿eh? Ya nos enojamos. Perdonen al calor también, perdonen al verano. Hoy vamos a hablar todo del perdón, ¿no? La pregunta del millón, ¿cómo se perdona? Perdonando, ¿no? Le pongo hoy, ahora que estamos en boga con respecto al mundial, todo es fútbol, banderas por todo lado. El viernes era prácticamente imposible entrar al centro, te tardaba de ir de la policía hasta la plaza, no sé, unas 2, 3 horas hasta llegar a la plaza. Todos estamos en boga. Los partidos se calientan, vimos el partido contra Argentina, ¿no? Vimos que se puso caliente el partido, se empezaron a enojar y algo que resaltó en estos días es una frase. ¿Quién dijo? Messi. ¿Qué dijo? Salí bobo, ¿no? A ver si está la imagen. Ahí está la cara típica de ese momento. Enojado, caliente por el partido, caliente por el jugador, por el otro. ¿Y qué va a decir? Salí de acá. Salí vos, salí y ya le empieza a correr. Y normalmente cuando un partido se calienta, pasan esto, que nos enojamos y empezamos a decir cosas que hieren, ¿no? Empezamos a decir cosas que no diríamos cuando el partido recién comienza, ¿no? Yo me imagino que Messi no habrá pensado decir eso al principio del partido, donde todo era risa, emoción, donde todo es ganas, si no lo dijo en un momento caliente. Pero ¿cuántas veces nos hacemos esta pregunta y cuántas veces nos pasó que hemos dicho cosas en momentos muy difíciles o nos dijeron cosas? Estuvimos calientes en un momento difícil o en un momento donde se puso tensa una conversación, se puso tensa la familia, se puso tensa eso, lo que íbamos a hablar con el cliente, con el proveedor, y salen esas palabras que después quedan marcadas y a veces quedan marcadas por años y quedan ahí en el estante. ¿Vos te acordás cuando me dijiste, en tal año me dijiste esto? Y seguimos recordando. ¿Y cómo perdonamos esto? Me imagino el jugador de Países Bajos, después agarró y hizo el descargo, que se decepcionó de Messi, que no pensó que un jugador de ese calibre diga eso de él, que le faltó el respeto y como que ya se sintió ofendido, decepcionado, y ahora este jugador tiene que hacer el proceso de perdonar. Vamos a ver algunas cosas importantes que vi, algunas notas que estuve viendo sobre el perdón. Me apareció una estadística y que me pareció muy interesante, que dice así: ¿el perdón es una opción? Vamos a ir respondiéndonos. La ofensa y el dolor que se supone es algo inherente a la vida de cualquier ser humano y genera reacciones emocionales, rabia, tristeza, humillación, odio, cognitivas, pensamientos repetitivos, buscar culpables, pensar en cómo debería haberme comportado, y conductuales, evitar al ofensor o mostrar desapego de su presencia, por ejemplo. A todos nos hieren en un momento u otro. Lo que varía es lo que hacemos con lo que nos han hecho. Ante un agravio podemos, y ahí vamos a ver qué podemos hacer. Posibles comportamientos. Buscar venganza. Una de las primeras cosas que podemos hacer cuando nos ofendieron es buscar venganza. Este tipo me la va a pagar. Vos sabés que no sabés con quién te metiste. ¿A alguno le dijo esto? Cuando le ofendieron, vos no sabés con quién te metiste, ahora me vas a conocer. Una de las reacciones que tenemos ante la ofensa cuando nos ofenden, podemos decir, ahora me las vas a pagar. Y el mundo está así. ¿Cuántas personas dicen, ahora me la vas a pagar, ahora me vas a conocer? Buscar justicia, vemos que con los carteles buscamos justicia, buscan venganza. Modificar la narrativa sobre la ofensa, justificándola o excusando al agresor.
podemos resignarnos, negar la ofensa o su implicación, y lo último, que en lo que deberíamos hacer es perdonar. ¿Sí? Lo último que podemos hacer, o lo principal que deberíamos hacer, la reacción más importante que deberíamos tomar, es perdonar. Vamos a ver los efectos en la salud a la escasez del perdón. Existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento en la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. El perdón o la ausencia de este mismo podría producir estos efectos. En la salud, respuestas cardiovascular, cambio en la tasa cardíaca y presión arterial. ¿Sí? Una de las causas que pueden hacer en nuestro cuerpo la falta de perdón, ¿sí? Porque estamos pensando en nuestra cabeza, puede ser esto: problemas cardiovasculares, tensión muscular facial y respuesta electrodermal, estrés, efectos en el cortisol y el colesterol total y reactividad, ¿sí?, autonómica. Problemas en el sistema inmune y puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral, traumatismo o en algunos casos hasta cáncer. Imagínense lo que produce en nosotros no perdonar, quedarnos con eso, lo que nos dijeron, esa ofensa, y maquinar en nuestra cabeza, y fulanito me dijo esto y aquello, y será que yo soy esto, y será que yo no soy esto, y será que no, pero yo me voy a vengar de él, y empezamos en nuestra cabeza a albergar, y empezamos a tener odio, empezamos a tener ira, empezamos a tener problemas, y no queremos perdonar. Y entonces empezamos a tener estos síntomas físicos y empezamos a tener problemas físicos por esto. También hay algunos problemas en la salud mental: ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés percibido y baja autoestima. ¿Alguno de estos pasó por algunas áreas? Sé que no queremos levantar la mano, pero muchos de nosotros habremos pasado en algún momento por alguna de estas fases, cuando nos ofendieron, cuando nos dijeron algo feo, cuando nos insultaron, cuando nos hicieron algo. Hemos pasado por esta situación. En la parte más de arriba, en la nota decía que muchos o prácticamente todos nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por esto, por algo que nos dijeron o por alguna ofensa que nos hicieron. Ahora, ¿qué hacemos nosotros a esta falta de perdón? ¿O qué hacemos en este caso donde nos ofendieron y por donde lo miremos, la falta de perdón o no perdonar es un mal negocio? Porque si yo no perdono, ya empieza problemas físicos, problemas mentales, problemas relacionales. Y se le viene un versículo: ¿tenemos problemas con Dios al no perdonar? Totalmente. Empezamos a tener problemas con Dios también. Y hay una puerta cerrada al que no perdona, y eso es el texto más lindo, importante o más exhortador al hablar del perdón. Si no perdonás, dice Mateo 6:14, si no perdonás a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonaría a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Y siempre comparto este pasaje. Cuando yo era adolescente, había cosas que no podía perdonar. A mí me hacían mucho bullying: salí de acá, vos no sos parte de nosotros. Y cuando yo me encontré con este pasaje, yo tenía mucha bronca, mucho odio. Pero cuando me encontré con este pasaje y dije: uy, Señor, yo me estoy mandando también macana y soy pecador, y yo quiero que vos me perdones. ¿Y cuántas veces estoy orando: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por lo que estoy haciendo? Pero yo no estoy perdonando al que peca contra mí.
¿Y estamos nosotros perdonando de veras? ¿Cómo decía el burro de Shrek? ¿De veritas? ¿Estamos perdonando de veritas o estamos perdonando de boca para afuera? Sí, yo te perdono. Pero seguimos albergando en nuestra cabeza esta falta de perdón y empezamos a tener problemas en diferentes áreas de nuestra vida. El perdón es una obligación para un cristiano. Jesús enseña que debemos perdonar y si no lo hacemos no seremos perdonados. Mateo 6. Pero Jesús también enseña que debemos perdonar reiteradamente. ¿Cuántas veces perdonamos nosotros? A la segunda, agárrate. A la segunda no me hables más. Y conocemos el pasaje de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Solo 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Y algunas versiones dice por día. Por día. Y no estamos acostumbrados. Y yo estoy pensando cuántas veces el Señor nos perdona al día. ¿Cuántas veces el Señor te perdona al día? ¿Cuántas veces tenés pensamientos malos en tu vida? Tenemos la cabeza con las concupiscencias, los malos deseos. Todo el tiempo, si tenemos que contar cada malo deseo, cada enojo, cada ira, cada palabra que dijimos fuera de lugar, y ni que hablar los pecados más graves, ¿no? Dicen que no hay pecado más grande, más chico, pero la consecuencia sí. ¿Y cuántas veces el Señor nos perdona por día? ¿70 veces 7? ¿O puede ser que un poco más y todo? La verdad que el Señor, hermanos, es perdonador y nos enseña que debemos perdonar reiteradamente. Jesús enseña que perdonar es un deber cristiano. Vamos a ir a 2 pasajes fundamentales. El primero está en Efesios, donde habla del carácter del cristiano y cómo debemos ser nosotros, cómo debemos perdonar, cómo debe ser el carácter de un hijo de Dios. Y estamos frente a un mundo con un carácter totalmente opuesto. Si vamos a ir a las redes sociales, vamos a ir a los noticieros, es violencia, justicia, venganza. Y la palabra del Señor nos habla que el carácter del cristiano, el carácter del Hijo de Dios, debe ser totalmente contrario. Dice así, líbrense de toda amargura. ¿Qué hablamos qué pasa cuando nos enojamos o cuando nos ofenden? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nos enojamos, cuando nos ofenden? ¿Tenemos amargura? Tenemos amargura. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Frente a la ofensa, frente al odio, frente a la ira. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Soltá la amargura, dice. Soltá la furia, soltá el enojo. Líbrate de eso, de las palabras ásperas. Líbrate de insultar, líbrate de decir, salí de acá, bobo. Sacá eso. Por el contrario, sean amables los unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que perdonar? ¿O por qué tengo que perdonar? Porque Dios
los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ese es el principal motivo por el que debemos perdonar, hermanos. Yo no sé si estás luchando con algunas cosas, estás teniendo falta de perdón o en tu familia o con vos mismo, pero cada uno de nosotros libramos una batalla de perdón constante. Y si no te pasó o ya perdonaste, te puede volver a pasar que alguien te ofenda, alguien te diga alguna cosa. Ahí es donde la palabra del Señor es tan profunda y nos dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y ahí yo digo, gracias Señor. Gracias Señor porque me has perdonado a mí. ¿Y cómo yo no voy a perdonar? Y aunque me cueste, aunque la luche, tengo que perdonar porque tú me has perdonado primero. Todas las macanas, todas las luchas, tú me perdonas. Colosenses 3, 12 al 13. Dice así, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Otra vez muy claro la palabra del Señor. Habla del carácter del cristiano, donde tenemos que ir en contra de un mundo que exige justicia y exige violencia, exige que podamos ser malos. Pero acá dice la palabra del Señor, el carácter de ustedes debe ser de compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Perdonen. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Recuerden que Cristo los perdonó. Recordá que Cristo te perdonó esta semana. Recordá que el Señor te perdonó y murió en la cruz por vos. Recordá que Él te dio salvación. Recordá que aunque no lo merecíamos, el Señor nos perdonó. Por eso debemos perdonar. Ventajas del perdón: nos otorga libertad. ¿Qué decimos cuando perdonamos y decimos, uy, perdono? ¿Decido perdonar? Lo logré. Nos otorga libertad. Llegué a perdonar a aquel que me hirió. Nos hace más saludables, eso es lo que pudimos ver, que nos hace más saludable a unos y a otros. Une relaciones y nos otorga el perdón de Dios. Ahora la pregunta de vuelta, ¿y cómo perdonamos? Ya sabemos que tiene ventajas, vemos que es algo que Dios nos pide o nos exige. Podemos ver ventajas en la salud, podemos ver ventajas en las relaciones, podemos ver ventajas en la relación con Dios. Podemos ver en diferentes aspectos, pero ¿cómo hacerlo cuando alguien me hirió? Cuando me duele tanto. Y la primera cosa y la definitiva es tomar una decisión. ¿Cuántos de nosotros pasamos por eso y dijimos en un momento de nuestra vida, tengo que tomar la decisión de perdonar? Pudimos estar varios años, varios meses
con esa carga y yo no perdonaba, Pero llega un momento en nuestra vida cuando el Señor empieza a obrar y tenés que perdonar, tenés que soltar. Y aunque sea difícil, tenemos que tomar una decisión. Segundo, de lo que debemos hacer es orar. La Biblia enseña que debemos orar aún por nuestros enemigos, aún por los que nos persiguen, por los que nos defraudan, por los que nos hacen daño. Aún por ellos debemos orar y pedir al Señor por ellos. Y había una linda reflexión. Orar por alguien que nos hizo daño es como estar al lado, ponernos al lado de esa persona, agarrarle el hombro y pedirle al Padre por esa persona. Orar por una persona que nos ha hecho daño es algo que va más allá de un simple cristianismo. Es algo que pide el Señor. Porque dice, si ustedes perdonan a los suyos, ustedes tratan bien a los suyos, ¿qué más hacen? Pero si ustedes oran por aquellos que los hacen daño, el Padre Celestial se alegra en ustedes. Y tercer cosa que debemos hacer para perdonar es bendecir. Pero ¿cómo voy a bendecir? Baby, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo hacemos eso? Y es algo que el Señor tiene que tocar nuestra vida y nuestro corazón y tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho cosas contra Dios y aún Él hace salir el sol sobre buenos y malos? Debemos bendecir a nuestros hermanos aunque no lo merezcan. Una pequeña historia que le quiero contar es que cuando estaba en la guerra en Francia con Napoleón, había un muchacho que desertó, del ejército. Y cuando uno deserta, ¿qué pasa? Cuando te agarran, ¿qué pasa? Te fusilan, ¿no? Te fusilan. Estás traicionando a la patria. Entonces a este muchacho le agarraron, lo llevaron al lugar de fusilamiento y llega la madre y empieza a pedir perdón por su hijo. ¿Qué madre no lo haría, no? Perdone la vida de mi hijo, perdone la vida de mi hijo. Pero señora, le dijo Napoleón, su hijo no merece ser perdonado. Su hijo no merece justicia. Señor, yo no quiero que se haga justicia, porque yo sé lo que él le merece. Lo único que yo quiero es gracia. Y gracia es un regalo que la persona no merece. Y dice que la historia, no sé si fue así, pero cuenta la historia que Napoleón le perdonó la vida a este muchacho. Vamos a ponerla linda al final de la historia. Porque le dijo algo, dele gracia, dele perdón. Yo sé que no merece ser fusilado. Y eso es el perdón, hermanos. Es regalar algo que la otra persona no merece. Y el último pasaje que quiero que podamos leer, y es el ejemplo más grande, es la del Señor. Si aún no nos convenció que debemos perdonar, si aún todavía estamos ahí duros y estamos diciendo, no, yo
está bien lo que dice el pastor David, está bien todo lo que vos decís, pero yo todavía estoy sujeto a mis durezas, a aquello que yo pienso, vos no sabés lo que me hicieron a mí, etcétera, etcétera. Y dice este pasaje tan conocido, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Lo merecíamos, hermanos? No lo merecíamos. En ningún sentido lo merecíamos y aún así Cristo nos perdonó. Vamos a ponernos de pie y que el Señor siga obrando en nuestro corazón, siga obrando en nosotros. Todo el tiempo estamos al acecho de las ofensas. Todo el tiempo estamos en una situación o en otra situación donde la tenemos que luchar, donde hay personas que por estar calientes en el momento dicen una cosa, dirán otra. Pero es donde ahí tenemos que tomar una decisión. Nos enojamos, nos emborrachamos, porque dice que el que no perdona y el que sigue albergando tiene la probabilidad de meterse en sustancias, en drogas, en alcoholismo, de hacer alguna macana, voy a matar a aquel tipo, me voy a enojar con él, voy a hablar mal, voy a criticarlo. Pero podemos tener y tenemos la oportunidad y la obligación de perdonar. Y soltar perdón nos libera. Soltar perdón nos hace más saludable en lo físico. Vamos a estar más bien físicamente. También vamos a tener mejor salud mental al perdonar, porque no vamos a estar todo el tiempo en mi cabeza albergando fulanito esto, fulanito aquello, sino va a estar el perdón de Dios sobre nuestra vida. Y perdonar nos acerca a Dios. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Dios? Amén. ¿Queremos vivir cerca de Dios? ¿Queremos vivir cerca de su presencia, adorarle, agradarle? Y empieza por el perdón. Yo perdono a mi hermano y el Señor me perdona a mí. Qué lindo es poder aprender eso. Y más Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Señor, en esta noche te agradecemos porque tú eres el ejemplo más grande de perdón y de amor. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo cuando no lo merecíamos y cuando no lo merecemos aún. Tú soltaste perdón, Señor, por tu humanidad. Soltaste perdón para aquellos que han hecho todo en contra tuyo. Soltaste perdón por aquellos que te mataron, pidiendo que no los tomes en cuenta sus pecados. Y qué amor más grande que tuviste, Señor, y tienes para con nosotros. Pero así también tu palabra nos habla de que debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Y cuántos de nosotros estamos al acecho de sus ofensas, pero también estamos ofendiendo a otros? Y perdona, Señor, nuestra vida. Ayúdanos a decir cosas de bendición, palabras de bendición, de ayuda, de sostén. Pero Señor, si en esta noche hay personas a la que le ofendieron, a la que le engañaron,
le traicionaron, le ofendieron. Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo esté quebrantando y esté obrando. Porque el perdón no se trata de que la persona me venga a pedir perdón, sino que yo decida hacerlo. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo mire nuestro corazón en esta noche y obres en nuestra vida. Que podamos soltar perdón así como Cristo soltó perdón sobre nuestra vida. Gracias por ese ejemplo tan grande. Y alabamos, Señor, el nombre de Cristo, porque Él ha hecho todo por nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos hoy acá. Señor, que en esta semana que comienza, que podamos bendecir, animar y por sobre todo perdonar. Y si hemos ofendido a alguien, que podamos pedir perdón. Gracias te damos por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por poder guiarnos, Señor, todo este año y poder estar terminando este año con tantas bendiciones de parte tuya. Te agradecemos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.